over for ya. Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido realizar una reseña sobre un videojuego bastante interesante para los que disfrutan de experiencias shooter, con una buena dosis narrativa y que aunque tiene detalles reconocibles, va más por el camino del rol, la acción y la aventura. Este juego es Atomfall, desarrollado por Rebellion Developments. La historia de Atomfall nos cuenta una narrativa anacrónica sobre el desastre nuclear de Windscale, un hecho real de 1957 en la costa noreste de Inglaterra, pero en el mundo de este juego parece ser que este suceso fue aún más grave, haciendo que el gobierno amurallara la enorme región alrededor del desastre, junto con de esa forma ocultar algo que estaba sucediendo en dicho lugar. En este escenario, nosotros encarnaremos a alguien que despierta en uno de los búnkers luego de 5 años posteriores al incidente de Windscale, siendo guiado por un herido científico que lo pone en actualización de la situación, mencionándonos que debemos llegar al llamado intercambiador de la región y dándonos un objetivo inicial. Así que salimos del búnker, dándonos nuestra primera vista del precioso escenario, el peligroso lugar del incidente y una misteriosa llamada en una cercana cabina que nos dice simplemente: Oberon debe morir. En lo personal, este juego me recuerda a cosas como el conocido Fallout New Vegas, e incluso aventuras RPG más clásicas como mi juego favorito Gothic, pero llevado al campo del shooter en primera persona, siendo que cada batalla claramente puede ser tomada con disparos o cuerpo a cuerpo según las habilidades y equipamiento que decidamos adquirir para nuestro tipo de gameplay. Pero no hay que dejarnos engañar, que Atomfall puede ser muy inmisericordia, ya que no somos una especie de supersoldado, somos un humano común intentando sobrevivir. Por ello, desde las bases del crafteo hasta cada disparo se siente que no debe tomarse a la ligera. Al inicio somos notablemente indefensos y debemos elegir bien nuestras batallas, saber dónde recolectar recursos e intentar cumplir misiones sencillas cuando lleguemos a nuestro pueblo principal, que es donde nos daremos más cuenta de su centro narrativo y de decisiones de facciones. Por ejemplo, en mis primeras horas no negaré que las sufrí, tuve que hacer uso del sigilo, conocer bien qué batallas podría enfrentar e incluso esquivar las rutas de patrullaje de enemigos para lograr recolectar recursos para craftear o conseguir algunas armas y municiones medio decentes. Pero cuando me fui adaptando a lo que Atomfall quería de mí, pude fluir y conseguir mejor equipamiento, conocer cómo moverme en su sistema de pelea, en que puedo hasta lanzar mis armas de cuerpo a cuerpo y así encontrarme con un sistema bastante divertido que cada bala, recurso y objeto pueden contar en nuestro limitado inventario. Luego de explorar algunas zonas, también comprendí el sistema de habilidades y subidas de las mismas, siendo que este juego se centra mucho en la exploración para conseguir puntos de habilidad, en vez de algo como subir de nivel que tienen los RPGs clásicos. Así que recuerden leer bien cada habilidad antes de subirla, ya que puede ser la diferencia entre no sobrevivir por no adaptarte a tu propia forma de avanzar en el juego y lograr ser una máquina de matar y supervivencia más o menos eficiente en esta hostil región. Y claro, cuando llegué al pueblo de Windham es cuando me di cuenta del centro narrativo de Atomfall, tomando como base el enfrentamiento entre facciones y objetivos de los varios personajes, el enorme misterio que fácilmente nos dimos cuenta que existe en nuestras primeras horas de juego, y todo aderezado en sentir que nuestras acciones cuentan. Todos estos detalles pueden sentirse que Atomfall no es para todo el mundo, y en cierto modo lo es, ya que en las primeras horas parece alejarse mucho de los clásicos shooters, pero al dominar sus esquemas de gameplay ya se siente un poco más como un juego de disparos en primera persona más tradicional.
Además de que siento que su sistema de crafteo está bien, pero no es una maravilla, y lo mismo me pasa con sus detalles de supervivencia, aunque creo que todo eso es un aderezo para sumar al sabor del platillo que es Atomfall. Que siendo sincero, mi primer acercamiento a este juego fue el arte del mismo. Al ser desarrollado en el noreste de Inglaterra, necesitaban detallar dichos detalles visuales y plasmar el sentimiento de dicha región, siendo que la salida del búnker es algo bastante hermoso, con ese cielo nublado y territorios escarpados, con ahora abandonadas casas y construcciones campestres. Y se nota todo el trabajo de arte en Atomfall, siendo que toman un estilo entre Atompunk y Dieselpunk bastante interesantes para su mundo, pero todo destruido por la extensa cuarentena del lugar, y como las diversas facciones que van desde militares opresivos hasta hombres salvajes que parecen escuchar a la tierra generan una identidad propia. Incluso tenemos curiosos robots y horribles criaturas mutadas por algo bastante misterioso que trajo consigo el incidente de Windscale. Otro punto que quiero destacar en esta reseña y que me hace darme cuenta de por qué Atomfall es como es, fue por varias entrevistas que leí sobre el desarrollo del juego posteriormente a terminarlo. Claramente tiene referencia a cosas como las sagas Fallout New Vegas, Sniper Elite, BioShock o Metro, pero decidieron centrarse en varios puntos para generar un juego de exploración narrativo y de acción más terrenal en cierto modo. Con esto me refiero a lo que mencioné antes sobre la vulnerabilidad del protagonista, algo que también los enemigos e incluso NPCs tienen, y se nota cómo esa base influyó a que Atomfall se sintiera diferente a sus referencias, pero al mismo tiempo se nota de dónde viene. Ya para ir concluyendo, Atomfall me parece una experiencia que les invito a probar si tienen la oportunidad. No lo pondría como uno de mis juegos favoritos, pero no negaré que cuando logré fluir con la experiencia, hizo que mis alrededor de 20 horas de juego valieran muchísimo la pena. Por ello puedo recomendar esta obra videojugable, ya sea por si les interesa lo que han escuchado, o si desean probar una experiencia que intenta experimentar con algunas cosillas diferentes y crear su propia e interesante historia. Así que, ¿qué esperan para descubrir el misterio detrás del incidente de Windscale? Y con esto termino este video. Saben, ahora mismo mi tiempo libre se ha reducido, así que me está costando jugar más. Por ello tal vez vuelva a las reseñas de webcomics, mangas y algunas obras más allá de los videojuegos, hasta conseguir experimentar más obras o probar indies más pequeñitos. Pero aún así, me gustó mucho experimentar cosas más fuera de mi radar personal como lo fue Atomfall. Y bueno, agradezco muchísimo a ustedes que ven mis videos, comentan, comparten y dan like, junto con un agradecimiento especial a los miembros del canal y a los que donan en YouTube, Twitch y Patreon, que ya recibí por fin un nuevo pago de YouTube y todo su apoyo logrará que este hobby de creación de contenido sea mi nuevo trabajo de medio tiempo. Y también les invito a seguirme en todas mis redes sociales, donde hago más contenido, publico mis dibujos, hablo de juegos indie o menciono descuentos de Steam, y es donde pueden enviarme o etiquetarme sus fanarts, que serán publicados en próximos videos. Además de que también pueden suscribirse a mi segundo canal, El Patio de Daniel Case, donde resubo mis streams y hago algunos vlogs extras. Bueno, y aquí se despide Daniel Case, diciendo: el camino al infierno puede también estar pavimentado de buenas intenciones. ¡Nos vemos!